y empecemos a ver termodinámica sobre, pues, qué estudia los sistemas y algunos límites que tiene esta, además de, pues, ya definir conceptos importantes como la energía interna, el calor, trabajo y también la función de estado y trayectoria. Ajá, ok. Entonces, ya tenemos los elementos para empezar a definir la primera ley de la termodinámica. Ajá. Nada más para concretar. Dijimos que la diferencia fundamental entre el calor y el trabajo, ¿cuál es? A ver, vamos a preguntarle a Andrea Gutiérrez. Buenos días, Andrea. Buenos días, maestra. La diferencia es que el trabajo lo ve desde un punto macroscópico. Ajá. Es la transferencia de energía a nivel macroscópico. Y el calor lo hace como Itzela. Buenos días. Buenos días, de forma microscópica. Ajá, de forma microscópica. Ajá, bueno, a ver, nada más te comento esto, compañera. ¿Tú eres Torres Contreras Itzel? Sí. Sí, a ver, es Itzel, ¿verdad? Sí, Itzel. Gracias. Sí, es que ahí veo que dice Itzela, pero y me quedó la duda. Es que junté la A del Areli y ya. Oh, perfecto, muy bien. Ajá. Es que me entró la duda porque dije, ay, si es Itzela, tienen que corregir allá oficialmente, ¿no? Pero perfecto, muy bien, compañera, eso está perfecto. Muy bien, entonces, a nivel, ¿el calor lo hace qué? ¿Esa transferencia de energía lo hace a nivel qué, Itzel? Microscópico. A nivel de choques entre partículas. Por lo tanto, es a nivel microscópico. Ajá. Y por ahí les comenté, les pedí que me dijeran hoy qué cosas tienen en común el calor y el trabajo. Xochitl, ¿qué cosas tienen en común? Pues tienen en común que ambos son formas de pasos de energía, formas de pasar la energía a través de movimientos. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Y lo escriben, ¿eh? ¿Que las unidades son los joules? Las unidades son las mismas, pueden ser joules, o en este curso las manejamos de manera muy común como calorías. Ajá, sus unidades son las mismas. ¿Alguien dijo puedo? Una vocecita de una mujer. A ver, ¿qué otra cosa tienen en común? El calor y el trabajo. ¿Qué pasó, chiquitos? Pues también que ambas son funciones de trayectoria. Eso también lo platicamos ayer, ¿no? Que ambas son funciones de trayectoria. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica que sean funciones de trayectoria? Pues que va a depender de la ruta o el proceso que se tome para pasar de un estado inicial a un estado final. Ajá, que su valor va a cambiar dependiendo de el camino que siga el proceso. Eso es importante. Ajá. ¿Qué otra cosa tendrán en común el calor y el trabajo? Tienen varias cosas, ¿eh? A ver. Aquí lo vamos a escribir, lo que no hemos dicho, que espero que me lo digan ustedes. ¿Qué más? ¿Qué pasó?
¿Ven cómo sí nos hace falta estar en la escuela, compañeros? Es muy fácil dispersarnos así de manera virtual. Es muy fácil distraernos. Es muy fácil también ¿cómo se podría decir? Como no nos vemos, solo algunos prenden sus cámaras, no todos. Los que las apagan, pues puede ser que estén en otra onda, ¿no? Ahorita tienen, fíjense, ya vienen de ¿cuántas clases? ¿De 2? De 2, ¿no? De 2, sí, de 2, perdón. De 2. Entonces, algunos pues ya dicen, no, ya me cansé. Y estarán desayunando o andan en otras ondas. Cuando estamos en la escuela, pues es más complicado eso, ¿no? Incluso la participación del maestro se presta para que ustedes estén más activos. De esta forma, ¿no? Apagamos la cámara y evadimos la responsabilidad. Por eso es importante, muchachos, que hagamos un esfuerzo por incorporarnos a la actividad presencial. La parte de teoría es muy importante, muchachos. Es lo que le da sustento a la práctica. Entonces, los exhorto a que quienes estén de acuerdo en que hagamos ese esfuerzo, pues lo hagamos. Y entreguen el documento y vemos qué pasa, ¿no? Vemos qué pasa. Ajá. Porque es desmotivante para el profesor también, muchachos. Yo, pues ahorita, miren, me arranco y les aviento todo lo que tengo que decirles. Pero la idea es que avancemos juntos, en la medida de lo posible. ¿Vale? Entonces, si yo pregunto y se quedan calladitos, pues ese es un mensaje para mí también. Bueno, aspectos que tienen en común el calor y el trabajo. Ya dijeron varios, pero también fíjense que el calor y el trabajo son cantidades. ¿Cantidades qué? Algebraicas. Ajá. Y eso es importante comentarlo porque como son cantidades algebraicas, el signo indica algo. El hecho que sean cantidades algebraicas, eso indica que tienen un signo. Entonces, fíjense, vamos a pensar que este circulito que estoy dibujando aquí, es un sistema. Es un sistema, no es Superman, es un sistema. Ajá. Fíjense, si el calor entra al sistema, va a tener un signo positivo. Ajá, y eso me está indicando el signo, que está entrando calor al sistema. Si con ese calor se hace un trabajo, entonces el trabajo tiene un signo positivo. Si con ese calor sale trabajo del sistema, entonces el signo es positivo. Pero puede suceder otra cosa, puede suceder que entre trabajo al sistema y entonces el signo va a ser negativo y va a desprenderse calor del sistema, va a salir calor del sistema y entonces el signo es negativo. Eso es lo que me indica el signo de los valores que obtenga de calor y trabajo. Son convenciones. Ajá, en algunos libros van a encontrar al contrario los signos. Pero nosotros vamos a tomar esta convención. Si entra calor al sistema, entonces su valor es positivo.
y con ese calor que entra al sistema se va a realizar un trabajo y entonces va a ser positivo ese trabajo. Ajá. Si entra trabajo al sistema, entonces el signo es negativo y con ese trabajo que entró al sistema se va a liberar energía en forma de calor y va a tener un signo negativo. Eso implica, eso implica que sean cantidades algebraicas. Bueno, otra cosa que es importante comentar, muchachos, y que eso lo vamos a tener muy presente, es lo siguiente. Ajá. Fíjense, si yo quiero expresar calor y trabajo en función de derivadas, son derivadas inexactas y se denotan así. Así. Si queremos integrar esto y esto, vamos a integrar de 0 a Q y de 0 a W. Eso lo que me está indicando, muchachos, es que lo siguiente, que estas, ya lo habíamos dicho, que son funciones de trayectoria, las dos. Y eso tiene un sentido más profundo. Son funciones de trayectoria. Eso lo que indica, muchachos, es que mientras no exista un cambio en el sistema, mientras no se realice trabajo, pues no va a haber calor ni va a haber trabajo. Por eso, la integral de estas funciones de trayectoria siempre empiezan en 0 y terminan en un valor Q, o empiezan en 0 y terminan en un valor W. Mientras no haya un cambio, mientras no haya un proceso, no va a existir ni calor ni trabajo. Eso implica que sean funciones de trayectoria, que la integral de estos procesos se expresa así, de esa forma. La integral de esas funciones de trayectoria se expresa así. Y las dos tienen en común eso. Su diferencial es inexacta, y su integral se expresa como lo estoy manifestando en el pizarroncito. ¿Está bien? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Sí? Ok, sí. Bueno. Fíjense bien. A diferencia de las funciones de trayectoria, las funciones de estado, ¿me dicen una, por favor, de las que vimos ayer? Volumen. Volumen. ¿Otra? Temperatura. Temperatura. Esos son, sí, parámetros de estado, variables de estado. Otra. Presión. Presión. Otra. Entalpía. Entalpías. Entalpía, que se denota con la letra H, ¿no? DH. Estas funciones de estados se caracterizan porque, fíjense, podemos integrar de un estado 1 a un estado 2, porque independientemente de que se lleve a cabo un proceso o no se lleve a cabo un proceso, el sistema tendrá una entalpía determinada al principio y al final del proceso. O bien, como me dijeron hace rato, el volumen.
el volumen. El sistema va a tener un volumen inicial y al final del proceso va a tener un volumen final. Entonces, en el caso de las funciones de estado, esto que estoy representando matemáticamente me indica que esas funciones de estado tienen un valor al principio, un valor determinado, y al final tendrán otro valor. Y que ese valor no depende de la trayectoria que siga el proceso. Otra característica de las funciones de estado es que la integral cíclica de esa función de estado es igual a 0. Es igual a 0. Vamos a pensar, fíjense, que tengo mi sistema y mi sistema puede ser una célula, por decir algo. Y que esa célula va a pasar de un estado 1 en cuestión de energía y a un estado 2. Y yo quiero saber qué pasa con la entalpía que hay en esa célula. Fíjense, vamos a tener un valor de entalpía 1 y va a pasar a un valor de entalpía 2. Y después va a regresar al mismo valor de entalpía 1. Ese es un proceso cíclico. Por lo que el delta H, o sea, vamos a poner aquí, el cambio final va a ser igual a 0. Y ahí se puede ver en el esquemita que puse. Si partimos de un valor de entalpía 1, pasamos a un valor de entalpía 2 y nos regresamos al mismo valor de entalpía 1, pues el delta, el cambio que se da en ese proceso cíclico es igual a 0. ¿Me expliqué? Sí, profesora. Entonces, esta es una característica de las funciones de estado. Esa es otra característica. Una es que tienen un valor determinado independientemente de que se lleve a cabo o no un proceso. La integral cíclica del proceso es igual a 0. La integral cíclica de la función de estado es igual a 0. En las funciones de estado, muchachos, se pueden calcular deltas. Vamos a pensar, fíjense, vamos a hablar, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esta función de estado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa es E? Le vamos a preguntar a Saramari. Raquel, buenos días. Buenos días, profe. Es la energía. ¿Qué tipo de energía? Si mal no recuerdo, es interna. Sí, ya estamos en termodinámica. Energía interna. Entonces, fíjense, si yo someto a mi célula a un cambio de E1 a E2 y quiero determinar el cambio que se da, vamos a integrar, fíjense, de 1 a 2 y voy a tener, la integral de esto, ¿a qué es igual? Mercury, ¿a qué es igual la integral de esto? Buenos días, Mercury. Buenos días. ¿A qué es igual la integral de esto que puse aquí? A ver. ¿Puedo participar? Sí, claro que sí. ¿Sería igual a 0? ¿A 0? La integral de esto que puse aquí no es lo mismo que la integral expresada así.
Sería nada más un valor. ¿Sería igual a qué? Entonces, un valor, bueno, dependiendo de lo que... Ajá, a ver, ahí está, ¿eh? ¿Cómo lo resolvemos eso? ¿Sería igual a qué? H. H. No, ¿Sería igual a la integral de D2 menos la integral de D1? pues sería igual, fíjense, a Sería E2 la variación de energía, ¿no? menos E1. Ajá, es una integral sencillita. Sería igual a esto. Yo sé que ustedes lo saben. Ajá. Y eso también se puede expresar así, delta E. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Sí. Ok, ahora fíjense, si yo pongo esto, voy a borrar aquí. Si yo voy de aquí para acá, sí, también donde estoy rayando otra vez, ¿verdad? Si yo voy de aquí para acá, yo puedo saber el cambio de la energía interna resolviendo esta integral. Le doy un valor a E1, a E2 y hago la diferencia y obtengo un número. Y ese número también va a tener un signo, que también es una cantidad algebraica. Y el signo me va a decir algo. Bueno, si yo ahora me desplazo de aquí para acá y quiero expresar eso matemáticamente hablando, ¿cómo lo expreso, chaparritos? Pongo mi integral. Yo tengo una duda. ¿La primera línea fue la de arriba o la de abajo? Es que mi internet se está trabando mucho. Sí, la primera es la de abajo, la que estoy rayando ahorita, de 1 a 2. Ah, gracias, perdón, es que mi internet está fallando. Sí, y vamos de 1 a 2, ¿ya ven? Allá en la escuela no nos va a fallar el internet, chaparritos. Ajá. Y luego de 2 me regreso a 1 y quiero expresar eso desde un punto de vista matemático, pues primero pongo mi símbolo de integral. ¿Qué le pongo a ese símbolo de integral? El circulito. El circulito. Y pongo DE. Y el resultado va a ser igual a 0. Ajá. Es importante que tengamos presente todo esto que estamos comentando. Entonces, estas son características de las funciones de estado, que son diferentes a la función o a las funciones de trayectoria. Espero que nos quede más claro esto. En una función de trayectoria, para empezar, la derivada se le pone una rayita diagonal. Está indicando que es una inexacta, una diferencial inexacta. Y que la integral va a empezar tomando siempre un valor igual a ¿qué? A 0. A 0. De 0. Y nos vamos a ir a un valor Q en el caso del calor. Porque, acuérdense, las funciones de trayectoria, como son el calor y el trabajo, al principio del proceso valen 0. No hay calor ni hay trabajo. Eso es importante. A diferencia de las funciones de estado, que al principio, pues sí, mi célula va a tener una energía interna determinada, una entalpía determinada. Estamos hablando desde el punto de vista termodinámico. Una energía libre de Gibbs determinada, una entropía determinada. Se lleva a cabo un proceso y en el punto 2, al final del proceso, esa célula pues va a tener otra energía interna, otra entropía, otra energía libre de Gibbs. Y lo representamos, el primer punto lo representamos así. Cuando
Solamente estamos analizando el cambio de 1 a 2. Pero si nos regresamos al punto inicial, entonces lo expresamos así. Esas son características o propiedades de las funciones de estado. Bueno, ¿vamos bien? Profesora. Ajá, ok. Bueno, vamos entonces, fíjense. Pues, continuando, hoy nos toca revisar algo que es, el concepto de trabajo de expansión reversible. Y siempre es importante comentar por qué vamos a revisar ese punto. Ajá. ¿Por qué vamos a revisar el trabajo de expansión de un gas? Punto número 1. Porque ya hemos estudiado cómo se comportan los gases. Y es una base que tenemos para explicar qué es un proceso reversible desde el punto de vista termodinámico. Vanessa, no sea mala onda y ahorita, eso. Cuando les diga que me contesten, entonces sí, prendan su micrófono y me contestan. Entonces les decía, nosotros tenemos ya construido un conocimiento con base a cómo se comportan los gases. Y eso lo vamos a utilizar para explicar los procesos reversibles desde el punto de vista termodinámico. ¿Por qué? Porque lo que vamos a analizar más adelante considera que el proceso que se está llevando a cabo es reversible. Recuerden, en fisicoquímica y en otras asignaturas se toman procesos ideales para poderlos representar matemáticamente de una forma sencilla. Y después esos procesos ideales o esas expresiones de ecuaciones ideales se pueden ajustar, como en el caso de la ecuación general de los gases ideales. Entonces, vamos a representar o vamos a hablar del trabajo de expansión de un gas cuando lo hace de forma en un solo paso y de manera reversible. Porque eso va a ser base para construir ecuaciones que nos pueden indicar cuánta energía se absorbe o se desprende en un proceso, cuánta entalpía se absorbe o se desprende en un proceso. No se me duerman. Así, cuando estamos en presencial, muchachos, los regaño más bonito, porque miren, ahorita les digo, no se me duerman, y el Ernesto ya apagó la cámara y se va a seguir durmiendo, ¿no? Entonces, si estamos de manera presencial, evitamos eso. Bueno, fíjense, no les pido ahorita que copien nada. Vamos a analizar lo siguiente. Lo voy a poner en otra hojita. Vamos a pensar, muchachos, que tenemos para hacer ese análisis de revisar lo que son los procesos reversibles e irreversibles. Vamos entonces a tomar la expansión de un gas. ¿Qué necesitaríamos tener en mi sistema? Díganme. ¿Cómo va a estar constituido ese sistema? ¿Tendríamos qué cosa? Pregunto. A ver, Ernesto, ¿ya se despejó o sigue bostezando? No, pues prácticamente lo que se tiene que tener para un proceso reversible es una fuente de calor, un gas
y ya dependiendo de las condiciones de cómo esté el calor, por lo que entendí, va a ser si el proceso es reversible o irreversible. Ajá. Entonces, fíjense, para empezar, tendríamos un mol de un gas. De un gas. ¿Dónde estaría contenido ese gas? ¿En qué tipo de recipiente? Pregunto. Vamos a preguntarle a Francisco. Francisco, buenos días. Buenos días, profesor. ¿En dónde estaría, en qué dispositivo estaría ese mol de gas? En uno cerrado. Ajá. Fíjense, estaría en un cilindro. ¿Sí? Y ese cilindro tendría con un pistón. Es decir, algo parecido a esto. Vamos a pensar que aquí tenemos un cilindro y nadie va a cuestionar que tenemos un cilindro con un pistón. Ajá. Y además vamos a tener unas pesas que están ejerciendo una presión de oposición, una presión sobre el gas. Oposición, aquí. Esta presión de oposición. Entonces, fíjense, para que se lleve a cabo esa expansión del gas, ¿qué podemos hacer o qué se hace? Pues se puede quitar esta pesa y entonces el gas se va a expandir y a lo mejor va a llegar aquí, ¿no? Aquí seguro que se está llevando a cabo un trabajo. Si yo quiero representar ese trabajo en una gráfica de ¿qué sería? Esa gráfica, ¿qué variables manejaría? ¿Qué pondría en el eje Y y qué pondría en el eje X? ¿El Y sería el volumen? En Y sería la presión y en X sería el volumen. ¿Sale? Entonces, fíjense, vamos a considerar mi estado 1 y mi estado 2. Yo voy a considerar que estoy en una condición de presión 1, volumen 1. Al quitar una de las pesas, el volumen va a aumentar. Por eso ponemos hasta este nivel el pistón. ¿Y qué le va a pasar a la presión? Va a disminuir. ¿Qué le va a pasar a la presión? ¿Va a qué? Perdón. Va a disminuir. Entonces, fíjense, vamos a pasar de un estado inicial a un estado final que a lo mejor lo vamos a poner aquí. Vamos a tener una presión 2, volumen 2, o presión final, volumen final. La línea, muchachos, que se obtiene es una línea de este tipo. Ajá, el gas se está expandiendo. Bueno, fíjense, ahorita la vamos a borrar, no la dibujen, porque les quiero mostrar otra cosa. Vamos a pasar de un estado inicial de presión 1, volumen 1, y vamos a pasar a un estado 2, que va a estar marcado por la presión 2, el volumen 2. Esto que está en este rectángulo representa algo. Vamos a ver qué representa. Ajá, fíjense, resulta que el trabajo es igual, por definición, ¿a qué es igual el trabajo? Por definición en física. Fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento o fuerza por distancia. Ajá. Por otro lado, fíjense, vamos a hacer una combinación
de los elementos que tenemos aquí con este concepto. Yo sé que la presión es igual a ¿qué, muchachos? Por definición. Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Entonces, para combinar esta ecuación con esta ecuación, yo voy a despejar de ahí, de la última ecuación, fuerza. Fuerza es igual a ¿qué? De esta ecuación. Presión por área. Presión por área. Ajá. Y lo vamos a sustituir. Aquí, si quieren, pónganle ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Sustituyendo 2 en 1. La fuerza, ¿no? La fuerza. Entonces, tendríamos trabajo es igual a P por S por L. A ver, compañeritos, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es? No, esto. Ajá. S por L, sí, S por L es volumen. Ya lo habíamos platicado la otra vez. Entonces, fíjense, el trabajo en esta condición será presión por volumen 2 menos volumen 1. Entonces, fíjense, presión sería presión por volumen 2 menos el volumen 1. Y lo que nos está indicando esa ecuación es que esto es el trabajo. Y vamos avanzando en la construcción de lo que representan esas gráficas que revisamos en la ley de Boyle. ¿Sale? Este proceso, muchachos, es una expansión aquí lo voy a poner, expansión que se lleva a cabo en una etapa y corresponde a una expansión irreversible. Para calcular el trabajo en una expansión en una etapa, lo podemos hacer con esta ecuación. Es trabajo de expansión en una etapa. Ajá, se hace en un solo paso. Y se considera que es un proceso irreversible. Pero pueden suceder otra cosa, muchachos. Puede suceder lo siguiente. Y me regreso al esquema que les mostré aquí. En este esquemita. Ajá. Fíjense, podemos considerar que tenemos las pesitas ahí y que están deteniendo al pistón. Yo puedo dividir esta pesa y quitarla. Y entonces voy a hacer una pequeña expansión. Ajá. Fíjense. Puedo dividir esta otra pesa y quitar una parte. Podría ser esta y esta otra. Y ahí hay 2 etapas. Puedo quitar esta pesa y el gas se va a ir expandiendo poco a poco.
Ajá. Y ahí hay 3 etapas. Pero fíjense, lo que podemos hacer es dividir esas pesas en pequeñas porciones. En pequeñas porciones de tamaño infinitesimal. Y entonces la expansión se va a llevar a cabo en un montón de etapas. En muchas, muchas, muchas etapas. Ajá. De manera que, fíjense, si yo hago ese proceso, entonces la gráfica que se obtiene es de otra forma. Es una gráfica, presión, volumen, y empiezo aquí. Presión 1, volumen 1. Y como llevo a cabo una serie de expansiones donde la presión y el volumen van cambiando de forma infinitesimal, voy a llegar a este punto. Aquí le vamos a poner más que 2, le vamos a poner final. Y el trabajo que se realiza, muchachos, está marcado en esta zona. El área bajo la curva está representando el trabajo y es un trabajo máximo. Entonces, esto es un ejemplo de una expansión reversible. Y fíjense, aquí en este ejemplo que les estoy poniendo, tanto la presión como el volumen están cambiando de forma infinitesimal. ¿Qué significa infinitesimal, muchachos? Que las variaciones son como. Pregunto. Aurea, buenos días. Buenos días, profesora. ¿Grandes? Ajá. ¿Las variaciones son muy grandes? A ver. Vamos a poner la palabra infinitesimal. Infinitas, ¿no? Están muy pequeñas. Ajá. Pequeñas, entonces. Que son muy, muy pequeñas. Muy, pero así, pequeñísimas. Que las variaciones de presión y volumen son bien chiquititas. Por lo tanto, fíjense, cada punto que construye a la gráfica está representando presiones y volúmenes diferentes. Y entonces se encuentra que el trabajo es máximo. ¿Dónde se hará más trabajo? ¿Cuando el proceso se hace en una etapa o cuando se hace en un montón de etapas, múltiples etapas? ¿Dónde se hace más trabajo? En múltiples etapas. En múltiples etapas, en un número infinito de etapas. Entonces, fíjense, yo tendría que aplicar derivada de trabajo para saber a qué es igual el trabajo que se hace. Y entonces, fíjense, para integrar esto, ¿de dónde voy a integrar, compañeros? ¿Me dicen? ¿Qué pongo aquí abajo? Cero. Aquí cero. Y aquí me voy a W. Y eso va a ser igual a P por B. Por lo que encontramos aquí, que el trabajo es igual a la presión por el volumen.
y pongo todo, lo meto en una, junto, porque tanto la presión como el volumen están cambiando. No hay ninguna constante, las dos están cambiando. Ajá. Y para yo poder trabajar con esta expresión, necesito apoyarme de una ecuación que ya conozco. Esa ecuación que ya conozco es esta. PV igual a nRT. Al principio platicamos, les comenté, al principio hablamos de un mol de gas y también la temperatura es constante. Para obtener toda esta serie de conclusiones debemos considerar que la temperatura es constante. Ajá, entonces fíjense, eso facilita la integración de esto que tenemos aquí. Entonces, fíjense, yo puedo, como la presión cambia, puedo despejar de esta ecuación y me queda nRT entre B. ¿Cómo es N? ¿Varía o cambia? De acuerdo a lo que establecimos para hacer el experimento. Pregunto. No varía. Constante, ¿no? Es constante. ¿Esta cómo es? R. También. También. Constante. ¿Y la temperatura? También debe ser. También. Entonces, fíjense, yo puedo poner esto de W, de 0 a W, es igual a P por nRT por B, esta B que está aquí, esta, por DB, perdón, a ver, déjenme aquí, esta no es, esto va así. P, esta P es igual a nRT por DB, sería esta, entre B. Estoy sustituyendo nada más lo que vale la presión. Y entonces, como esta es una constante, esta es constante y esta es constante, vamos a integrar. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Pues como esta es una función de estado, vamos a integrar de 1 a 2. Y entonces vamos a tener la integral de esto que acabo de escribir aquí, muchachos, es W es igual a nRT logaritmo natural de B2 entre B1. Lo voy a escribir con otro color. Y me va a quedar entonces así. Trabajo es igual a nRT logaritmo natural de B2 entre B1. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esta ecuación que acabo de escribir? Pregunto. Para saber el trabajo realizado cuando el gas se expande. Ajá. Trabajo. A ver. En una expansión, ¿qué? Reversible. Reversible. Ajá, trabajo en una expansión reversible. Y aquí, a este trabajo, yo le puedo poner trabajo máximo. Porque es el mayor trabajo que se puede hacer. Fíjense. Ajá, esto es, esta grafiquita nos está representando el máximo trabajo que se puede llevar a cabo.
en una expansión reversible. No hay más trabajo máximo, es el mayor trabajo que se puede llevar a cabo. Entonces, voy a mostrarles otra imagen donde está en bonito lo que les acabo de comentar. Miren, aquí. Expansión de un gas, ¿no? Si la expansión la llevo a cabo en le quito una pesita a ese esquema que les puse, ¿no? Donde está mi gas en un cilindro y tiene un pistón y ese pistón tiene encima varias pesas. Si yo le quito todas las pesas de golpe, paso de un estado inicial a un estado final. La expansión se hace en una etapa. El trabajo es este. Se calcula con esta ecuación. Si yo quito una pesa, se expande tantito, ¿no? Quito otra pesa, pues se expande otro poquito. Y el trabajo, pues lo voy a ir sumando, ¿no? Voy a ir calculando en cada etapa. Pero si yo divido las pesas, las subdivido, y esas pesas tienen un tamaño chiquitito, infinitesimal. Voy quitando una pesita y el gas va a pasar de este estado al siguiente estado. Quito otra pesita, el gas va pasando a otra condición de presión y volumen. Quito otra pesita infinitesimal. Pasamos a otro estado, el gas casi está en el equilibrio, no sufre casi perturbaciones. Por lo que entonces el trabajo que se hace es máximo. Todo esto está representando el trabajo que está haciendo el gas para llevar a cabo esa expansión. Entonces, por eso aquí ponemos trabajo máximo. Por eso aquí ponemos PdV. Pero como la presión también está cambiando, o sea, está cambiando tanto la presión como el volumen, yo tengo que buscar la forma de integrar esto de una manera correcta. Y eso se libra utilizando la ecuación general de los gases ideales. Y despejo de ahí a la presión, me quedo con esto lo sustituyo aquí. Y ahora sí, integramos de 0 a W y el volumen de 1 a 2, porque esto es constante, esto es constante, esto es constante, se sacan de la integral. Y el resultado es esta ecuación. Ajá. Entonces, esta ecuación, ¿para qué me sirve? Le vamos a preguntar a Fabián. Rodrigo Fabián, buenos días. Ahorita voy a pasar asistencia y sí van a contestar. Noé Humberto, buenos días. Buenos días, maestra. ¿Para qué me sirve esta ecuación, Noé? Para saber el trabajo máximo en una expansión reversible. Así es. ¿Sale? Bueno, fíjense, hemos comentado algunas cosas que nos van a permitir resumir cuáles son las características de un proceso reversible. Ajá. Y lo van a poner ahí en su cuaderno. Póngale características de un proceso reversible. A ver, díganme una. De acuerdo a lo que hemos estado platicando ahorita. ¿Tiene temperatura constante? En el proceso irreversible también consideramos que la temperatura era constante, ¿no? Esa no. A ver, díganme otra. ¿No sería que se hacen evaluaciones infinitesimales?
que las variaciones, eso es importante, muy importante. Escríbanle ahí. Las variaciones de los parámetros que se están modificando, las variaciones de los parámetros que se están modificando son infinitesimales. Esa es una y es la más importante, porque de ahí derivan las otras. ¿Cómo es el número de pasos en que se lleva a cabo un proceso reversible, muchachos? ¿Cómo es el número de pasos? ¿En una etapa? No, ¿En una etapa? De muchos pasos. Ajá. Estamos hablando de las características de los procesos reversibles. Ajá. El número de pasos en que se lleva a cabo el proceso reversible, el número de pasos en que se lleva a cabo el proceso reversible es infinito. Infinito. Ajá. Infinito quiere decir que son muchísimos pasos. ¿Cuál sería la última característica, muchachos? Usted dijo que el trabajo realizado era el trabajo máximo, ¿no? Ajá. Esa es la otra característica. El trabajo es máximo. El trabajo es máximo. ¿Queda? Bueno. Profesora, Sí. yo tengo una duda. Es que cuando estaba haciendo el cuestionario para hoy, encontré esa característica, pero encontré que dependiendo del proceso, podía representar el trabajo máximo que se puede extraer de ir de un estado a otro, o también se podía encontrar el trabajo mínimo necesario. Pues sí, si nos vamos, fíjate, si nos vamos de aquí para acá, ajá, o sea, en la primera variación que se lleve a cabo, pues es un trabajo mínimo, pero si se pasa de un estado 1 a un estado 2, el trabajo que se lleva a cabo es máximo. Ok, gracias. Sí. Bueno, fíjense bien, les voy a hacer la siguiente pregunta. En la naturaleza, ¿qué tipo de procesos se llevan a cabo? Irreversibles. Los irreversibles. Los irreversibles. Los procesos reversibles son procesos idealizados. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué estamos revisando un proceso ideal? ¿Por qué? Tenoch, buenos días. Buenos días. ¿Sería porque no contamos en cuenta el entorno en un gas ideal? Ajá. A ver, hace ratito lo dije cuando empecé a explicar esto. ¿Por qué estamos revisando este proceso, que es un proceso ideal y que no se lleva a cabo en la naturaleza? Pues porque es como lo que sucedía con lo de los gases ideales, que era, o sea, que teníamos una ecuación base y a partir de eso científicos modificaron eso, que por ejemplo obtuvimos la ecuación de compresibilidad, el factor de compresibilidad, y con ello o sea, era como un blanco con el que se comparaba, por así decirlo. Son ajustes, ¿no? O sea, ahora vamos a construir las ecuaciones termodinámicas para procesos ideales y esas ecuaciones dan una aproximación muy, muy grande a los procesos reales. Y para facilitar el estudio, pues estamos hablando de
procesos reversibles, que son ideales, que no existen en la naturaleza. Ajá. Ok. Bueno, entonces, ¿vamos bien, jóvenes? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos avanzando entonces. Bueno, fíjense bien, ya hemos construido esta ecuación y esta otra ecuación que es, que son base, que las vamos a utilizar ahorita en lo que sigue, en lo que viene. Bueno, ya estamos listos para hablar de las leyes de la termodinámica. Ya tenemos las bases, ya tenemos los elementos para poder hablar de las leyes de la termodinámica. Pero, ¿por qué son importantes esas leyes de la termodinámica? Cada una de ellas tiene su importancia. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Pues ahí tienen el enunciado, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ese enunciado, pues lo conocen yo creo que desde que están en la secundaria. Bueno, para poder obtener una expresión matemática que me defina esa primera ley de la termodinámica, vamos a pensar, muchachos, que tienen ustedes un recipiente, o una célula, aunque la célula pues no es así como un ejemplo muy adecuado porque es un sistema abierto y lo que nosotros vamos ahorita a trabajar considera sistemas cerrados para facilitar lo que vamos a platicar. Vamos a pensar que tenemos una caja cerrada. Una caja cerrada. Y en el interior de esa caja hay una cantidad de energía interna determinada. Y le suministramos calor a ese sistema. Con ese calor, aquí adentro va a haber una transformación y al final del proceso, en ese sistema vamos a tener una energía interna 2. Con el calor que se suministra, se genera una cierta cantidad de trabajo. Para representar lo que está sucediendo ahí, con una ecuación de estado, con una ecuación matemática, vamos a expresarlo de esta forma. La derivada de la energía va a ser igual, la integral de la derivada de la energía va a ser igual a esto. Aquí pues le podemos poner una línea, ¿no? ¿Qué características tiene esto? Bueno, pues ya lo hemos comentado. Esto es una función de estado. Esta y estas son funciones de trayectoria. Y entonces, al resolver esta operación, vamos a obtener esto. Y fíjense, ¿cómo vamos a considerar esto? Pues aquí vamos a integrar. ¿De dónde a dónde? Aquí, en DE. ¿De dónde a dónde la integramos? DE. ¿De 1 a 2? De 1 a 2. DQ. ¿De dónde a dónde? DQ. ¿De dónde a dónde la integramos? 0 a Q. De 0 a Q. Y aquí, en la última, ¿de dónde a dónde la integramos? De 0 a W. De 0 a W. Ajá. Entonces, resolviendo esto, tendríamos E2
menos E1 igual a Q, ¿no? Sería Q menos 0, pues es Q. Menos W, porque tendríamos W menos 0, pues sería W. Y de ahí encontramos esta expresión. Esta expresión es la expresión de la primera ley de la termodinámica, que me indica que la variación de la energía interna es igual a Q menos W. Ajá. En algunos libros encuentran que delta E es igual a Q más W, y todo eso depende de la convención que sigan estos signos. Nosotros vamos a seguir esto. Ajá. Con esto nos quedamos. Bueno, una vez que encontramos esa primera ley de la termodinámica, que sabemos cuál es su expresión matemática, vamos a aplicar esa primera ley de la termodinámica a diferentes procesos que ya habíamos platicado ayer. Los procesos que se dan en la naturaleza, que son bien comunes, son ¿en qué condiciones? Díganme. Para procesos, ¿procesos qué? ¿Cómo se llaman estos procesos? Naturales. ¿Cómo se llaman estos procesos? Esto que puse aquí con un circulito, ¿qué está representando? ¿Procesos qué? Isobáricos. Isobáricos, procesos a presión constante. Ajá. ¿Para qué otro tipo de procesos? Isocóricos. Isobárico. Isocóricos. ¿Cuáles son los otros que hemos analizado? Isobárico. Isotérmicos. ¿Sí? Los isobáricos son estos. Los isocóricos y los isotérmicos. Eso es lo que hemos estado analizando desde que nos conocimos. ¿Sale? Entonces, fíjense, ¿cuál es la base para encontrar las expresiones matemáticas que me digan a qué es igual la primera ley de la termodinámica para cada uno de esos procesos? Pues la base es justamente DE es igual a DQ menos DW. Pero yo también ya acabo de encontrar ahorita que DW es igual a PDB. Eso es lo que hemos estado trabajando y por eso también tuvimos que definir los procesos reversibles y usamos el ejemplo de la expansión de un gas. Bueno, fíjense. Entonces, yo tengo DE es igual a DQ. Aquí le ponemos una rayita, ya sabemos qué significa eso, menos PDB. Sustituimos lo que vale DW. Y vamos a integrar. ¿De dónde a dónde está? ¿De dónde a dónde? 1 a 2. De 1 a 2. Aquí. ¿De dónde a dónde? 0 a Q. De 0 a Q. Como estamos analizando la primera ley de la termodinámica para un proceso a presión constante, para un proceso isobárico, este parámetro de aquí, ¿cómo se mantiene? Constante. Entonces vamos a integrar, sacamos de la integral a la presión porque estamos analizando para un proceso isobárico y nos vamos de 1 a 2. Ajá. A ver, vamos a ver si nos vamos entendiendo. María Fernanda Estrajón, buenos días o tardes ya son. A ver, ¿para qué estoy haciendo este trabajito hermosa?
para encontrar, fíjense, cómo se calcula la variación de la energía interna en un proceso isobárico. Estamos aplicando la primera ley de la termodinámica a diferentes procesos. Entonces, si resolvemos esto que acabo de escribir, me quedaría E2 menos E1. Si me falla algo, me dicen, ya saben que luego me falla, ¿es igual a qué? A Q. A Q, muy bien. ¿Menos qué? Presión por V1 menos V2. No. Ah, sí, al revés. Así, ¿verdad? Así, pero al revés. Muy bien. Entonces, quedaríamos delta E es igual a Q menos P por delta B. Y vamos a hacer la pregunta correspondiente. A ver, Vanessa Vargas, buenas tardes. Buenas tardes. Hermosa, ¿para qué me sirve esa ecuación? Para el proceso. ¿Para qué me sirve? Ahí dice, ¿para qué sirve la ecuación? ¿Para calcular qué? Delta E. ¿En qué caso? En el proceso isobárico. Así es. Esta ecuación que encerré en un rectangulito sirve para calcular la variación de la energía interna en un proceso isobárico. Estamos aplicando la primera ley para diferentes procesos. Muy bien. Bueno, ahora vámonos con el proceso, ¿cómo se llaman esos procesos? Isocóricos. Vámonos con los procesos isocóricos. Los voy a poner con otro color para que se distinga mejor. Con un color azulito. Ok. Pues partimos de la base. ¿Cuál es la base? ¿La expresión de quién? DE. DE, de la primera ley de la termodinámica. DE es igual a DQ menos DW. Ya sabemos que DW, pues también otra vez, DW vale PdV. Así. Y de entrada, chaparritos, así, de entrada. Si el proceso es isocórico, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? 1 porque sería constante el volumen. ¿Vale 1? A ver, vamos a ver si es cierto. Menos P, vamos a ponerle de 1 a 2, B2 menos B1. Si el proceso es isocórico, ¿cuánto vale B2 con respecto a B1? Pues valen lo mismo. Por lo tanto, delta B, ¿cuánto vale? 0. 0. Y un número multiplicado por 0, ¿cuánto vale? Pues 0. Esto se hace 0. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, quedaría DE es igual a DQ. Y vamos a integrar. ¿De dónde a dónde integro DE? 1 a 2. De 1 a 2. ¿DQ de dónde a dónde? De 0 a Q. De 0 a Q. Y entonces, E2 menos E1, ¿a qué va a ser igual? A Q. A Q. Q. Y le ponemos un subíndice aquí. Q es la variación de la energía interna va a ser igual al calor a volumen constante. Eso es lo que representa esta ecuación. Y entonces, ¿esto qué me está indicando?
que la variación de la energía interna en un proceso a volumen constante es igual al calor que se absorbe o se desprende en el proceso. Siempre y cuando el proceso sea a volumen constante. ¿Vamos bien, chicos? Esta ecuación es bien importante también. Todas las que estamos ahorita trabajando son importantes. Bueno, entonces, esta ecuación me está indicando que por primera ley de la termodinámica, la variación de la energía interna en un proceso a volumen constante es igual al calor que se absorbe, se desprende en el proceso. ¿Qué tipo de proceso me falta analizar? Isotérmico. Pues lo voy a poner aquí porque ya en el otro espacio no me queda. No alcanza a escribir. Proceso, y lo vamos a poner con otro color. Proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, pues, ¿cuál es la base para trabajar esto? ¿La expresión de quién? De D. De la primera ley de la termodinámica. DE es igual a DQ menos DW. Y aquí vamos a hacer una reflexión. Miren, esto es igual a delta E por Q igual a Q menos W. ¿Sale? A ver, jóvenes. En un proceso a temperatura constante, ¿qué cosa dijimos que era E? ¿Qué es E? E es energía, ¿qué? Interna. Y también dijimos que la energía interna es igual a ¿qué? Al final de cuentas. La energía interna es igual a ¿qué? Temperatura. No dijimos eso. ¿Un trabajo? Y no lo dijimos hoy. ¿Qué cosa es la energía interna? Lo dijimos ayer. La suma de todas las energías. La suma de las energías que posee un cuerpo. Y finalmente dijimos que esa energía que posee un cuerpo se resume en energía ¿qué? Cinética. 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 ¿Y qué cosa es la temperatura? ¿Qué es la temperatura? ¿Cómo definimos temperatura? Desde hace algún tiempecito y lo hemos estado... La energía cinética de las partículas. Es la medida de la energía cinética de las partículas. Ya lo habíamos platicado. Entonces, si la temperatura es constante, ¿cómo va a ser delta E? Acuérdense, delta E es igual a E2 menos E1. Si la temperatura es constante, entonces, ¿cómo es E2 con respecto a E1? ¿Cómo es? Igual. Por lo tanto, ¿cuánto vale delta E? Cero. No, sí. Sí, cero. Por lo tanto, esta ecuación que tengo acá se va a convertir en esto. DQ va a ser igual a DW porque DE es igual a 0, ¿no? En un proceso isotérmico. Bueno, acuérdense, en un proceso isotérmico podemos considerar dos casos. Ya lo construimos ahorita. Proceso irreversible
Ajá, que entonces tendríamos, fíjense, en un proceso irreversible podríamos establecer dq, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? 0 a Q. De 0 a Q, igual a dw, ¿de dónde a dónde? 0 a W. De 0 a W. Y en un proceso irreversible, ¿a qué es igual dW? P por dB. Ajá. Y vamos a integrar de 1 a 2. Y esto nos va a quedar así, miren. A ver si alcanzo a escribirlo. Q es igual a W igual a P por B2 menos B1. En un proceso irreversible ya demostramos que el trabajo se calcula así o de otra forma. Q es igual a W igual a P por delta B. Ahí lo tienen en sus notas. Pero existe el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Lo voy a poner con otro color. En un proceso reversible. Tendríamos Q igual a W igual a NRT, logaritmo natural ¿de quién? Volumen 2 sobre volumen 1. Volumen 2 entre volumen 1. Fue lo que estuvimos trabajando hace ratito. Y fíjense, hay otro asunto. Esto es en función de volúmenes. Pero, lo voy a poner aquí. Fíjense, presión 1 por volumen 1 es igual a ¿qué? De acuerdo a la ley de Boyle. Una constante. De Boyle. A una constante, sí, pero también es igual a otra cosa. A presión 2 por volumen 2. Así es. Entonces, fíjense, si yo tengo volumen 2 entre volumen 1, ¿qué es lo que tengo aquí? Miren, esto sería igual a ¿qué? Despejando de aquí. Volumen 2 entre volumen 1, ¿a qué sería igual? A presión 1 sobre presión 2. Así es. Sí, ¿no? De ahí. Y entonces eso me permite escribir esto. Q es igual a W igual a NRT, logaritmo natural ¿de quién? Volumen 2. Presión 1 sobre presión 2. Presión 1 entre presión 2. Ajá. Ok, entonces ahí está. Y eso lo escribimos porque puede ser que en un problema, en lugar de darnos volumen, nos den presión. Y entonces, pues podemos usar esa expresión en función de presiones. ¿Queda claro? Sí, profesora. Sí. Muy bien. Bueno, fíjense, entonces, a ver, vamos a preguntar. ¿Para qué me sirve? Le vamos a preguntar a a Leticia. Leticia, ¿para qué me sirve esta ecuación que estoy encerrando en un rectángulo amarillo? Ya me dejó en visto, Leticia. No, sí, aquí estoy, pero... Bueno. ¿Para qué me sirve, compañera, esa expresión?
Solo hay que leer lo que dice la ecuación. Es el calor es igual al trabajo por la presión por el delta de volumen. Ajá, ¿para qué me sirve esa ecuación entonces? A ver, alguien que le ayude a su compañera, ¿para qué no sirve esa expresión? Para procesos isotérmicos irreversibles. Nos sirve para calcular el calor o el trabajo en un proceso isotérmico irreversible. Para eso nos sirve. Para calcular el calor o el trabajo en un proceso isotérmico irreversible. Le vamos a preguntar ahora a Marco Daniel. Marco Daniel. ¿Ahí estás, Marco Daniel, o ya me dejaron en visto? Aquí estoy, profesora. ¿Para qué me sirve esta otra ecuación que estoy encerrando en este recuadro? ¿Para qué me sirve? Para calcular el calor o el trabajo en un proceso isotérmico reversible en función del volumen o en función de la presión. Aquí sería en función del volumen, ¿no? Y esta que está acá sería en función de la presión. ¿Quedó? Bueno. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer, fíjense, ahorita vamos a hacer me van a ayudar a construir un formulario. Un formulario. Ustedes tienen ahí las fórmulas y yo les voy a preguntar. A ver, le vamos a preguntar a Laura Itzel. Laura Itzel, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. A ver, Laura Itzel, ¿con qué ecuación calculo el trabajo en una etapa? Es decir, en un proceso irreversible. ¿Con qué ecuación lo hago? ¿Le puede ayudar Marco? Sí, el trabajo es igual a la presión por la variación del volumen. Por B2 menos B1. Abusados, ¿eh? Bueno, a ver, trabajo en un proceso reversible. ¿Cómo lo calculo? ¿Trabajo es igual a qué? Y será un trabajo máximo. Trabajo máximo. Ajá. ¿Igual a qué? A NRT por logaritmo natural por volumen 2 sobre volumen 1. Ajá. Muy bien. Ok. ¿Cómo calculo el delta E en un proceso isobárico? Le vamos a preguntar a Ernesto Meneses. En un proceso isobárico, Ernesto. Sí, maestra. En un proceso isobárico se calcula cambio en E es igual a Q menos P por cambio en el volumen. Delta B. Ajá. En un proceso isocórico le vamos a preguntar a Aishané, ¿cómo calculamos la variación de energía interna, Aishané? Buenas tardes, ahí andas, ¿no? O ya me dejó en visto. Ahorita vamos a pasar lista y sí van a contestar. Mercury. Es, E, que sería energía, es igual a... Delta E, ¿eh? Sí, delta E es igual a Q por volumen. QB, no es Q por volumen, ¿eh? Es calor a volumen constante. Es un subíndice chiquito.
calor a volumen constante. Ajá, ok. Y la última que nos faltaría, ¿no? Que revisamos ahorita, en un proceso isotérmico, ¿cómo calculo el delta E para un proceso irreversible? A ver, ¿a qué es igual el delta E? A cero. A cero. Entonces, Q es igual a W, ¿igual a qué? Presión por variación de volumen. Ajá, P por delta B. Y en un proceso reversible, delta es igual a qué? Vamos a preguntarle a María Teresa Santiago. Buenas tardes. ¿Ahí andas, compañera? Paola Vidal, buenas tardes. Buenas tardes. En un proceso reversible, delta es igual a qué? A cero. A cero. Por lo tanto, Q es igual a qué? A W igual a qué? Por NRT. ¿Qué más? Por presión 1 sobre presión 2. No, nos falta algo. Puede ser presión 1 entre presión 2, pero logaritmo, ¿no? O bien, Q es igual a W igual a NRT, logaritmo natural ¿de quién? Volumen 2 sobre volumen 1. Volumen 2 entre volumen 1. Ajá. ¿Quedó, muchachos? Muy bien. Ese silencio me indica que yo creo que sí. Profesora, yo tengo una duda. Sí, claro. Entonces, para el proceso isocórico y el proceso isobárico, ¿pueden ser reversible o irreversible? Puede ser reversible o irreversible. Ajá. Pero normalmente, les decía yo, en el enunciado del problema les van a indicar si son procesos reversibles o irreversibles. ¿Algún otro comentario? Bueno, fíjense bien, la clase de hoy es una clase que tiene bastante información. ¿Sí? Por favor, repasen. Eso es así, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí el asunto es que ustedes puedan ubicar qué ecuaciones vamos a usar para resolver los problemas y no nos vamos a confundir. Nos falta revisar qué tema, muchachos. ¿Qué tipo de proceso? ¿Qué nos falta revisar? Ya revisamos los isobáricos, los isocóricos, los isotérmicos. ¿Cuáles nos faltan revisar? Adiabáticos. Los adiabáticos. Eso nos faltan revisar. Ajá. Donde la característica fundamental de los procesos adiabáticos es que Q es igual a 0. ¿Qué indica eso? Indica que cuando se lleva a cabo el proceso, no hay transferencia de calor. Por lo tanto, fíjense, delta E, por primera ley, es igual a Q menos W. Si Q es igual a 0, entonces delta E se transforma en menos W. Y vamos a el viernes, vamos a definir las ecuaciones correspondientes a los procesos adiabáticos. Entonces, cuando resolvamos problemas y nos digan es una expansión adiabática o una compresión adiabática, debemos distinguir
entre qué ecuaciones usar. Bueno, ¿algún comentario, muchachos? No, profesora. No, ¿No? profesora. No, profesora. Muy bien. Pues por hoy ha sido suficiente el asunto.